está la escuela agraria y el Sí. megatambo, ya habían campamentos, carretas, la sociedad rural, y terminaban allá por la playa de la Independencia, que le llaman, donde está el hipódromo, que es el otro lado del pueblo. Era una extensión enorme Y donde, no sé si no es para este lado y también. de las dos orillas, De las dos porque orillas estábamos en venía. verano, Claro. o sea, el río estaba abajo, estaba tranquilo, este, dentro de la tranquilidad de que era un pueblo que estaba en marcha en un territorio que estaba en guerra. Bueno, Ahora, estamos con José de León y con el señor eh, Miguel, Miguel Miguel Nózar, Nazarce. Nózar Serpa, acá en la ciudad de Durazno, aprovechando que estamos acá visitando la ciudad. Y bueno, nos están contando sobre un campamento que hubo en la época de la Redota, acá en la zona de Durazno, donde hay un monolito que lo recuerda. Y bueno, cuéntenme. Bueno, no solo un monolito, hay varias placas que se habían puesto. Porque yo tenía la idea de fijar placas en todos los hitos por donde pasó Artigas. En el Paso a la Arena, por ejemplo, de Florida, 2 leguas para el este, río arriba de Santa Lucía, hay un monolito también. Y pensaba ponerlo ahí, pero no hay ambiente, ese es el tema. El artiguismo está muy venido a menos en cuanto a que lo que está, no se puede agregar nada, como que, pero eso es no saber apreciar todo el valor que tenía. Bueno, el tema es que Artigas, al volver de la Yui, hizo un derrotero, que es el derrotero del éxodo, el camino, el rumbo que iba tomando, pero también el rumbo ideológico. Entonces, el hecho de que esté acá el 13 de abril obedecía de que venía, se adelantó al éxodo. El éxodo todavía, el éxodo, le tendríamos que llamar éndodo. Claro, pues ya se Éndodo. estaban regresando del Éxodo. O sea, el éndodo regreso. la redota. La redota. Venía y estaba el 9, estaba en Río Negro. El 14 estaba en Molle. Pero el 13, Artigas se adelantó y llegó al Paso del Durazno y copó el Paso del Durazno. Al copar el Paso del Durazno hacia Montevideo, frenaba cualquier ataque que viniera por ese lado. Y hacia el norte, la retaguardia de los brasileros que ya estaban en Valle. Se habían retirado, pero seguían partidas sueltas. Ahora, el 13 de enero, Artigas, al fijar su campamento en el Durazno, dejó gente y envió desde acá, hacia Maldonado, hacia Gualeguaychú, hacia distintos puntos del territorio oriental, partidas de 100 hombres, que significaba tomar posesión del territorio. Y no tenía oposición. Entonces, Zarratea se había ido para Montevideo, pasó de la Calera a la Huérfana a Santa Lucía y de ahí, pero eran ¿cómo es que se dice? Infantería, lo de Zarratea. Claro, estaba más armado. Sí, pero no sé si se movía a caballo, porque la caballada se la robaron los charrúas con Rivera. Ahora,
el 13, Artigas fija sus huestes de ambos lados del río Yi, en el paso del Durazno, y regresa a Molles, a Puntas del Caballero. Y el 14 hay una carpeta en la Argentina, en Buenos Aires, que tiene 6 renglones diciendo la síntesis de un oficio que le mandó Artigas, qué era lo que estaba pasando. No tenemos el oficio, pero que no tengamos el oficio, nos valemos de los 6 renglones que lo dice todo también. Por lo menos buena parte, o lo sustancial. ¿Qué era lo sustancial? El pueblo oriental lo había aclamado en Punta del Caballero jefe de los orientales. Ahora, Artigas ya era jefe de los orientales, pero fue nombrado en la Quinta de la Paraguaya, pero acababan de entregar el territorio. Entonces, siguiendo la teoría de Jelinek, que todavía no la había expuesto, pero Artigas la calibraría en un sentido de que hay que poseer las fuerzas militares en el lugar para decir soy dueño de esta parte, claro, o hablo fuerte con esta voz. Ahora, el pueblo oriental lo aclama como jefe de los orientales, es por aclamación, a viva voz, es un plebiscito. Pero como Artigas vino a Durazno, al paso del Durazno, copó el territorio mandando a Gualeguaychú, a Maldonado, a distintas zonas, partida batidora, tenía dominio ya del territorio. Entonces, la diferencia era jefe de la Paraguaya, pero era un jefe de la nación. Cuando se va el éxodo es jefe de la nación. Lo que se va es una nación, no un pueblo. ¿Qué diferencia hay? Que la nación empieza a emitir normas jurídicas. Y ese hecho significa que al regreso, cuando llega el paso del Durazno, ya empieza a existir un dominio, una actualización de las fuerzas en el territorio. Y esa actualización que hace Artigas en el territorio de las fuerzas, al volver y lo aclaman jefe de los orientales, es un jefe de Estado, ya no es un jefe de la nación. Eso no lo dice el documento. Lo que dice el documento es que, mire, aquí lo que pasa es que el pueblo no quiere otra cosa que yo sea el jefe. Claro. Y entonces se lo va a decir a Zarratea, porque ya en realidad empieza a hablar de provincia oriental, de confederación, de unión mutual con el Paraguay, acá en el Paso Durazno, cuando ya llegan una semana después, porque el éxodo no es una cosa compacta. El éxodo va solo, va atrás de Artigas, pero se mueve el ejército, le dice vamos todos y espero a que se plegue y se apriete y vayan como apiñados. No, la gente se mueve sola, sale un carro, sale otro, ¿entiendes? Estaban medio libres. Es un pueblo libre, es un pueblo libre. Y entonces viene, ese hecho es importantísimo, es medular, el de Molles, el de Punta del Caballero, porque ahí nace el Estado, 14 de diciembre de 1812. En 1811 se va al éxodo
El 10 de octubre es la quita de la Paraguaya, pero es un jefe de la nación, porque el territorio quedó reconocido por Buenos Aires incluso a los españoles. Entonces, yo estoy manejando esos términos, pero no existe una constitución codificada. La constitución codificada empieza en el 30, pero existen normas jurídicas escritas. Y entonces usted no puede hablar de Estado, de provincia oriental, no puede hablar de nada de eso si no me muestra el papel o el documento o el hecho jurídico que a usted lo reconozca de que es jefe de Estado. Y como jefe de Estado es que le habla a Zarratea, porque era subalterno de Zarratea, pero Artigas lo pone en antecedente, ¿no? El pueblo no quiere otro jefe. Claro. Y me aclama como jefe de los orientales y no quiere otra cosa. Entonces yo no puedo más que, ya se lo comuniqué a Buenos Aires, y decirle a usted, cese de impartirme órdenes. Significa romper con Zarratea y romper con Buenos Aires, porque acá es una provincia ahora que se llama provincia oriental, y al ser provincia oriental formamos parte de las Provincias Unidas. Formamos parte de las Provincias Unidas, pero no hay una constitución, hay normas sueltas de separación de poderes, de libertad de imprenta, derechos fundamentales, todo eso que yo lo recojo en el libro La Apertura Institucional. Y hablo de la Constitución de 1810, pero no estaba definido si era federación o unitario. Los argentinos quieren ser unitarios porque son centralistas, la mayoría. Incluso si no lo logran, quieren un rey llegado el momento, hasta San Martín. Y en esta época de 1826, Artigas, Lavalleja, que es artiguista, por eso lo pinto blanco, azul y rojo, es la bandera de los 33, es artiguista. Ahora, Lavalleja quería federación, pero ¿qué pasa? Antes de llegar, yo hablo de 3 constituciones que hay en el periodo de Lavalleja, y hay 3 constituciones en el periodo de Artigas, porque se puede diferenciar en el periodo artiguista 2 periodos. Uno que es la provincia oriental autónoma, que todos dicen provincia oriental autónoma y la hacen de pe a pa todo el periodo. Y no es así. Es provincia oriental autónoma y provincia oriental independiente cuando se forma la Liga de los Pueblos Libres. Y en 1815 rige las instrucciones del año 13, pero las del 5. Porque no tenemos las instrucciones del año 13. Son las que trajo Santa Fe. Nos unimos bajo el jefe de los orientales, protector de los pueblos libres, pero con esta constitución, la del 5 de abril del 13. La del 13 de abril son instrucciones, sí, pero mejoradas, pero son instrucciones por pueblo. La de Montevideo, están las instrucciones de Maldonado, están las instrucciones de Soriano, están las instrucciones, ¿entiendes? Hay muchas instrucciones. Esta parte de la diferencia entre las instrucciones del 5 y del 13, ya está escrito todo
la del 5. Fue Héctor Miranda. Y después está el estudio de Ariosto González. Y después está Formación Constitucional Replatense de Micheli. Aunque haya sido después fallido en su actuación, no me interesa. Desde el punto de vista del artiguismo, está bien lo que dijeron. Ahora, las del 13 son las de Montevideo, pero las de Soriano son las instrucciones del 5 que se aprobaron en el 13, pero el 5 de enero se aprobaron. Esas instrucciones son las instrucciones de la provincia oriental independiente, o sea, del 15 en adelante. ¿Y qué pasa? Que las instrucciones no son toda la Constitución, son la parte escrita, pero hay muchas normas que no están plasmadas. No había un órgano central para decir, y por eso era una confederación. No llegó a federación, le faltó en los hechos. Yo escribo de las constituciones que hubieron efectivas, y entonces está la Constitución del 13, las instrucciones del año 13 como Constitución, y más la norma que desarrolla el decreto de Artigas del 10 de septiembre de 1815 sobre reparto de tierras, sobre jueces, sobre administración y nombramientos de algunos órganos, o mejor dicho, nombra por ejemplo Juan de León es el alcalde provincial. Entonces, siendo alcalde provincial, estaban los otros como parte del artiguismo. Vamos a cortar porque queda muy largo salir en el 1812 y aterrizar en el reglamento de Artigas en septiembre de claro, 1815. claro, pero está muy bueno. Pero hay que diferenciarlo. Me gustaría, si querés arrancar uno nuevo. No, pero lo dejo entero yo, después lo arreglo. Si querés, yo le voy a leer una fecha y un titular, y yo te digo, vos danos brevemente ese episodio, dónde ocurrió y qué significó. Sí, bueno, pero... A ver, ahora estoy con los indios en la cabeza. Bueno, pero ahora... Está escribiendo un libro de los indios impresionante. No, pero vemos si da si bien, te acordás. y si no da. Dice, junta... No, perdón. Voy de nuevo. Sí, tranquilo. Orden de estrechar filas, 20 de diciembre de 1812. ¿Dónde y qué significa? Bueno, orden de estrechar filas significa que Artigas estaba en el paso del Durazno, en el G, y dio una orden a todos los chasques que para que todos los paisanos sueltos se vinieran a engrosar el ejército de Artigas, y llegó a 5.000 por lo menos, porque cuando venía el éxodo salieron algo así como 1.600, menos que lo que tenía Salvador. Ahí sumó más. Sumó más. Segunda línea. Junta de Oficiales, 21 de diciembre de 1812. ¿Dónde se realizó y qué significó? Y bueno, todo se realizó acá en la costa del G, en el Paso del Durazno. Se reunieron. La Junta de Oficiales es un órgano militar
colegiado en el cual los jefes militares preguntan a cada uno de los oficiales subalternos la opinión sobre hechos que pueden suceder o para tomar una decisión de importancia. Tercera línea. Y en esos oficiales está Rivera, está, no estoy seguro si estaba García de Zúñiga, porque... Y Valdenegro. Y bueno, los que se fueron con Zarratea. Los que se fueron estaban de la otra junta de oficiales, porque la que hizo Zarratea. Ahí viene revuelta del la revuelta del 21 de diciembre. ¿Qué es la revuelta? La revuelta es esta toma de conciencia de que somos una provincia, tenemos un jefe y el órgano jefatura de Estado, y ellos no hacen quizás la diferencia. El jefe es fulano, pero ya tenemos dominio del territorio, entonces el hecho de estar en el dominio del territorio es un estado, es una provincia. Entonces usted, Zarratea, cese de impartirme órdenes. Quería que deje. Y ahí se consultó seguramente a los oficiales que digan qué hacemos con Zarratea. Y no cese de impartirnos órdenes, nosotros nos valemos por sí mismos. Ahora Artigas no se plega hasta al éxodo hasta que no se vaya Zarratea. ¿Y qué hace Zarratea? Bueno, lo manda a matar. Claro. Busca los medios de comprar, le mandó unas bolsas de oro a Otorgué a ver si se le da vuelta. Trata de sembrar cizaña, pero previamente había un intento de acuerdo, porque hay un pacto del G, ahí está. Un compromiso y un pacto. Claro, pero vienen ahora después. Ahora viene 4 días después, precisión del G, 25 de diciembre de 1812. Bueno, la precisión del G es cuando un le dice... Un documento al gobierno general de Buenos Aires. A Zarratea, A Zarratea le manda una carta personal también. Pero es la que dice la precisión. Es la precisión del G. Es la precisión en la que le dice cese concreto, cese de impartirme órdenes. Es decir, Artigas rompe con Zarratea y con Buenos Aires. Era el director pero ahora era militar. Pero claro, tenía su influencia que le manda a decir desde Buenos Aires, Felipe Santiago Cardoso, le manda a decir: mi amigo, su vida dista en que usted se descuide, porque acá todo lo quiere matar. El pueblo de Buenos Aires todo de usted, pero el gobierno todo de la facción del gobierno y el legislativo. Entonces, el siguiente episodio ya pasa al mes de enero y se da el 8 de enero, compromiso del G y proclama del G, los otros dos documentos que... Bueno, el compromiso del G es lo que llega al acuerdo cuando le envía delegado, y creo que viene García de Zúñiga ahí. Claro. Y viene en el compromiso del G está también Medina, Juan de Medina. Y en ese caso, el compromiso del G son todas las cláusulas que reclama Artigas de carácter militar. Correcto. Y la proclama del G. Y es un compromiso que no ratificó Buenos Aires. Al no ratificarlo, solo se sabe cuál es el pensamiento de lo que... Pero mientras un compromiso que está firmado se tiene que cumplir de buena fe, mientras no se ratifique.
y es el pacto allí. El pacto del G. Creo que en el pacto del G le agrega la octava cláusula. Ahí está, Creo que está la octava cláusula en el pacto del G. seguro. La soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objeto único de nuestra De la revolución. Qué bueno. Y a partir de ahí viene una frase: libertad como sistema de los pueblos. La libertad como sistema de los pueblos es la Soberanía que pusimos en la placa, particular la de que los está en la pueblos. placa ya, Eso. la que puso Montero López seguramente o para allá, la placa grande. Nosotros pusimos en ese mismo monolito, en la parte de abajo, un sol, Claro. que es para marcar el derrotero. El derrotero de los orientales. Y pusimos otra de este lado, pero la robaron, y otra del otro lado, que la robaron también. Triste destino. Y la tengo yo, me la entregó, pero yo creo que es porque consideran que es mucha placa. Ah, No, bueno, pero por lo menos está la grande allá que tiene Claro. 6 metros, sí. 6 cuadras. Está la placa grande con la chica, pero ¿qué pasa? Que una es 20 de diciembre, Claro. en la que dice orden de estrechar fila. Sí. Y con eso uníamos, la presentaron los militares. Qué mejor que la pongan los militares, aunque de este lado, porque está bajo el mando civil. Y Artigas ya le había devuelto los galones de coronel, A porque Buenos si Aires. manda al otro, Claro. ¿yo para qué voy a estar acá Claro. de pavo? Si es el jefe del pueblo, en armas. Claro. Y era de una nación. Acá pasa a ser jefe del Estado. De la historia. Como jefe de Estado ya no hay duda. Fue por aclamación, fue un acto cívico. Ahí hay, si se quiere, un órgano electoral, que es el cuerpo electoral que está allí, el pueblo manifestándose como órgano de la nación. El cuerpo electoral es un órgano de la nación. Listados los Porque conceptos ahora- básicos del pueblo oriental. Ahora, lo que tenemos es la Corte Electoral, pero la Corte Electoral uruguaya es un órgano del cuerpo electoral, que es el poder electoral. Ese poder no es un poder del Estado, es un poder de la nación. De la nación. De la nación. La nación está afuera, pero está por encima. Ahí los juristas, yo tengo un libro, Teoría de la Nación, los juristas dicen, el cuerpo electoral es un poder, y lo ponen como poder del Estado. No, señor, si el cuerpo electoral votó está el poder constituyente y el poder electoral. El poder constituyente crea al Estado y le da las normas. Y dice, tendrá tales órganos. Y el poder electoral lo elige. Ahora, esa diferencia, yo lo pongo, el poder constituyente, el poder electoral, son de la nación. Claro. Por eso que cuando falla todo, se reúnen los pueblos y empieza a la efervescencia. ¿Y cuáles son órganos de la nación? Yo lo puse también en el libro. Los órganos de la nación son los partidos políticos, primero el pueblo, los partidos políticos, los sindicatos, y pongo los PCNT y la asociación rural, que es la más Pero vieja. si tú empoderas personas jurídicas dentro de un pueblo, lo que estás haciendo es sacarle
el poder a las personas físicas que son ciudadanos. Bueno, pero ellos Porque los no, ciudadanos, no, sí, para expresarse, pero ya hicieron la lo hacen una vez por partido y otra vez por gremio y otra vez por asociación. cambian las cosas. Resulta que se sí, están manifestando 3 veces el mismo tipo. Sí, bueno, pero depende. Entonces, Porque la Constitución es lo que regula en el Ahí está. artículo 331, seguro, regula todos los procesos, los cambios de la Constitución. cambios de la Constitución, pero también le da, hay otros artículos que Bueno, le, claro, los que le, provisorios y... que le da, por ejemplo, a 1000 ciudadanos inscritos, el 10% de los inscritos, Claro. creo que el 25%. ¿Y qué pasa si el 10% de los inscriptos decimos, agarramos las instrucciones del año 13, No, pero no tenés esa agarramos competencia. las instrucciones del año 13 y hacemos un plebiscito, juntamos firmas? Señores, tenemos el 10%, o el 27% o el 32%. Pero tiene de que la firma. pero para reformarlo, Entonces decimos, señores, la Constitución de la República Oriental del Uruguay nos autoriza, es las instrucciones del año 13 a partir de ahora, y nosotros dejamos de ser inventados por Lord Ponsonby y volvemos a ser hijos de la nación artiguista. es que no es la de Lord Ponsonby, ya cambió. Pero, ya cambió. pero si actualizar las noticias,